Sabemos que la semana pasada estuvimos dedicándole todo el estudio a uno de los temas más importantes de la Biblia y para nosotros los cristianos. Estuvimos hablando de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Bueno, pues en Tito ahora, Pablo le habla cómo respondemos nosotros a esa gracia. Yo tengo todo un estudio aquí preparado, pero me gustaría breves palabras, que no sea tanto un monólogo, sino darle la oportunidad a usted en una conversación de 3 líneas, cómo usted responde a la gracia de Dios. Ya la gracia la tenemos. ¿Verdad que cuando alguien nos hace un favor nos decimos, ¡ay, gracias! Bueno, ¿cómo respondemos nosotros a lo que Dios nos ha ofrecido, a la gracia de Dios? Muy bien, o sea, dándole a otros de esa gracia que recibimos. Entonces, ¿de qué manera podemos darle a otros? Sirviendo, ¿qué más? Amando, orando, dándoles la palabra, hermana Caridad. Amarlo. ¿Y qué de perdonar? Porque hemos sido perdonados por gracia, ¿verdad? Entonces, esa es una de las maneras de responder a la gracia, perdonando a otros. ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la mente? A ver, hermana Viviana. Ok, muy bien. Hermano Michelle. Así mismo. Ok, muy buenas ideas, hermana. Obedeciéndole en sus mandamientos, hermana Viviana. ¿Cómo? Sí, hemos derramado mucho amor hoy aquí, porque todo el mundo ha hablado del amor. ¿Qué les parece de responder a la gracia en santidad? Porque recuérdense que esa gracia es la que nos ha limpiado de pecado, nos ha hecho una nueva criatura. Entonces debemos de responder en santidad. ¿Qué otra manera? Hay una manera que nos han dicho, y es viviendo con temor al Señor. Hay una manera que nos han dicho, y es muy común, en fidelidad, muy común entre los cristianos. No, ya eso lo han dicho ya bastante. Ya como dije, ya han derramado amor aquí, que ahorita vamos a salir inundados. Bendiciendo, muy bien. No siendo altaneros ni altivos. Una manera de responder a la gracia de Dios. Con humildad. Pablo lo dice, fíjate que Pablo lo dice en 1 Corintios 15. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Entonces no podemos ser altaneros en lo que hago, lo que digo, pensando de que soy el mejor que esto, que lo otro, porque eso va en contra de lo que es la gracia de Dios. Entonces, como ustedes pueden ver, hermanos, hay muchas maneras de uno responder a la gracia de Dios. Ustedes lo han dicho, con amor, con servicio, con fidelidad, con misericordia, con santidad. Entonces vamos a ver el texto y ahora vamos a ver de qué manera Pablo le dice a Tito que responda a la gracia de Dios. Son los versículos 12 al 15 del capítulo 2. ...12 al 15. Si leemos el 11, que fue el estudio de la semana pasada, lo vamos a poder conectar, porque dense en cuenta que en el 11 hay una coma, y la coma lo que hace es conectarme con el próximo versículo, que es cómo se responde a la gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahí donde, ¿qué es lo que se está mostrando ahí? Santidad. Es una de las maneras de responder a la gracia de Dios. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, haciendo lo que ustedes dijeron, sirviendo a los demás, haciendo buenas obras, amándonos, etc. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así que, ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? Bueno, otra de las maneras que no se mencionó entre ustedes, por eso les hice que ustedes hablaran, para que nos diéramos cuenta que hay muchas otras maneras, es con fe. ¿Qué les parece? ¿No es verdad que hay que responder con fe a la gracia de Dios? Y cuando yo digo responder con fe, ¿a qué me estoy refiriendo claramente? Me estoy refiriendo a que si por gracia Dios nos ha dado salvación, hay que creerlo. Tenemos que creer a Dios. Entonces, si le creemos a Dios, ¿cómo es posible que pongamos en duda nuestra salvación? Eso es incoherente por completo. Porque si yo sé que mi salvación es por gracia, la manera de responder es por medio de la fe. Como hay un eslogan que lo uso mucho, que es creer en Dios y creerle a Dios. Pues se pone a pensar, hay mucha gente que cree en Dios. Y la Biblia dice que hasta también los ángeles creen, el diablo y los demonios. Pero no es tanto creer, es creerle. Es lo que Él dice en su palabra. Y apropiarnos de sus promesas. Por eso es que defendemos una y otra vez nuestra convicción de salvos, siempre salvos. Y esa es una convicción, tristemente, lo tengo que decir así tristemente, porque es la verdad bíblica, que es única de los bautistas. Porque el resto de la mayoría de las denominaciones creen en la caída de la gracia y la pérdida de la salvación. Pero le damos gracias al Señor que Él ha iluminado nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder vivir seguros de nuestra salvación. Y eso es porque hemos respondido correctamente a la gracia de Dios. Porque si yo entonces a esa gracia le tengo que añadir mis propios esfuerzos, procurando una justificación, entonces ya la gracia no es tan gracia. En el sentido, hermanos, de que es cierto, miren, que respondemos con piedad, con buenas obras, con santidad, pero no, esa respuesta no es ganando la salvación, ¿entiende? Esa respuesta no es procurando una justificación. No, ya estamos justificados por gracia. Y como ya estamos justificados por gracia y hemos experimentado todo lo que experimenta un ser humano cuando tiene un encuentro con Cristo, estamos capacitados entonces para responder con buenas obras, con esto, con lo otro, pero no para ganar el cielo, sino porque simplemente viene a ser parte de nuestra naturaleza cristiana responder de esa manera. Yo sé que la Biblia nos dice que cada uno de nosotros tiene un testimonio propio de que uno sabe que es un hijo de Dios. Eso es algo que está dentro de cada uno de nosotros y nadie lo puede arrebatar. Por eso hay personas que se entienden, porque hay muchos que hacen profesiones de fe y luego dan mal testimonio y se van al mundo. ¿Okay? Pero yo no puedo permitir que malos testimonios de personas que yo ni sé lo que está ocurriendo dentro del interior de ellas pongan en duda algo tan maravilloso y tan grande como es la gracia de Dios.
No puedo permitirlo. Deje que cada cual tiene su propia vida con Dios. Nosotros nos estamos basando en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si hay gente que dice Judas 4, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, porque son los que creen que hacen una profesión de fe, repiten una oración y ya con eso ya no hay que hacer más nada, viven el mundo, se van al mundo y piensan que ya son salvos, y no es así. No es así. Y no es así porque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Ser regenerado es experimentar un cambio de naturaleza. Y en ese cambio de naturaleza ya nuestros apetitos cambian, nuestra manera de ver el pecado cambia. Y es por eso que nos comportamos de la manera como lo hacemos y como la Biblia nos pide. Por eso que es imposible que una persona que no tenga un encuentro verdadero, personal con Cristo Jesús, pueda responder apropiadamente. Y la Biblia por eso le dice, la cizaña va a crecer junto al trigo, Mateo 13, 24 al 30. Hay veces vemos el templo lleno de personas. Usted no sabe si el que está sentado al lado de usted es una cizaña. Pero como yo siempre he dicho, no nos debemos jugar en esto. Esto es un asunto muy serio. La vida eterna de un alma es muy serio. Eso hay que dejárselo solamente a Dios. Cada uno de nosotros sabe si ciertísimamente ha tenido un encuentro personal con Cristo. Yo sé que los frutos nos dan a conocer. Sí, Señor. Pero aún así, y esto lo di, no me canso de repetirlo, nadie puede asegurar ni la salvación ni la condenación de otro ser humano. Nadie. Dios no nos ha puesto a nosotros como jueces en ese aspecto. Eso es algo que se le tiene que dejar a Él. Sí, los frutos nos van a conocer, pero yo siempre cuando hablo de esto pongo el ejemplo de un Pablo que un día iba a perseguir a los cristianos para matarlos, y en ese mismo día tuvo un encuentro con Cristo y el Señor lo convierte en el misionero a los gentiles en el mismo día. Entonces usted puede tener una persona, ver que quizás no está en el Señor o está apartada, lo que sea, hoy. Usted no sabe lo que Dios va a hacer mañana. Dios mañana puede convertir a esa persona y lo mismo que ha hecho con usted, hacerlo con esa persona. Por eso oramos por ellos y le dejamos a Dios. Pero cada cual responde a la gracia de nuestro Señor. Sabemos que, mire, esto es un misterio tremendo que siempre lo tengo en mi mente, y si respondemos a este misterio es porque solamente podemos especular, pero nadie puede dar una seguridad. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús, Dios omnisciente, haya llamado para ser parte de sus 12 a un Judas que al final de los 3 años y medio lo entregó? Y no solamente eso, Jesús, Dios omnisciente, lo pone de tesorero sabiendo que era un ladrón. ¿Quién me puede explicar a mí ese misterio? Nadie. Lo único que yo puedo especular es de que lo que el Señor estaba haciendo con los 12 discípulos era que quizás en cada uno de ellos iba a representar una característica de la cristiandad. Y que en medio de la cristiandad iba también a estar la apostasía. O sea, los que están pero no son. Y que por eso el Señor dice, no los corten ustedes, no se atrevan a hacerlo. Dejen que al final de los tiempos, cuando vengan los ángeles, Él es el que se va a encargar de apartar a uno de los otros.
Y muchas veces, hermanos, tenemos que cuidarnos como cristianos de estar con los deditos apuntando a las personas y juzgando a las personas, porque uno no sabe quién es quién, qué es lo que este Señor está haciendo en la vida de cada uno de ellos y qué es lo que va a terminar de hacer. Por eso es que, hermanos, respondemos a la gracia con fe. Acuérdense que siempre esa fe va a ser mi seguridad de salvación. Nunca ponemos en duda nuestra salvación porque es por gracia. Y hay que precisamente, valga la redundancia, darle gracias a Dios que en medio de tantas religiones y tantas sectas que lo que promueven es obras para justificación, no son salvos. Mateo 7 lo dice, en mi nombre van a hacer milagros, en mi nombre van a echar fuera demonios, y yo no los conozco. Entonces hay que darle muchas gracias a Dios que estamos en la verdad. Por eso otra de las maneras, hermanos, que el texto dice aquí, que nos enseña que tenemos que renunciar a la impiedad. Eso quiere decir deseos mundanos, vivir sobria, justa y piadosamente, se dice el versículo 12. Segundo, que tenemos que aguardar la esperanza que nos hará feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es muy importante en el sentido, ¿cómo yo lo puedo asociar a la gracia de Dios? Bueno, por gracia soy salvo y por la gracia de Dios Él me va a mantener y me va a preservar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día que venga Jesucristo a buscarnos. Hasta ese día Él va a seguir todos los días por gracia, escuchando mis oraciones, respondiéndome, atendiéndome, preservándome del mal, guardándome de tentación, de no caer. Todo eso Él lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. Por eso es que Él dice, aguarda esa esperanza. Por más problemas que tengamos en este mundo, por más fuerte que sean nuestras batallas espirituales, me refiero a batallas espirituales contra nuestras propias debilidades, por más fuerte que sean los sufrimientos por las enfermedades o por cualquier índole de cosa, nos aguarda esperanza. O sea, no estamos a la deriva, confundidos, sin nada, sino que nos aguarda esa esperanza. Y en tercer lugar, que fue algo que mencionó mi hermana Viviana, es apreciar nuestra redención. Nuestra redención tuvo un costo demasiado alto, como para yo no tener pendiente a la hora de yo responder a la gracia de Dios. Porque yo sé que para mí fue gratis, ¿verdad? No pagamos nada por nuestra salvación, pero tuvo un costo. Y el costo fue la sangre de Cristo y todo el sufrimiento que Él padeció, que estamos ahora por celebrar ya la Pascua y el Viernes Santo. Todo ese sufrimiento, ese fue el costo de la gracia que yo estoy disfrutando. Entonces debe de ser motivación a mí, como saber de que soy un pueblo propio de Dios, celoso, dice, de buenas obras. Y le he añadido, que no lo dice el texto, pero la humildad, muy importante como manera de responder a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia elimina toda altivez. Y es muy difícil, hermanos, en los seres humanos, porque recuerden que ese fue el veneno que se nos inyectó. Ese fue el veneno que la serpiente le inyectó a Adán y a Eva. Cuando le dijo claramente, comes del árbol, serás como Dios. Ese fue el veneno. No era porque la fruta estaba deliciosa, no era por esto, por lo otro, era porque se lo dijo, el día que comas, serás como Dios. No nos atrevemos a decir que somos Dios, ¿verdad? Jamás. Seríamos incapaces. Pero actuamos como si fuésemos. ¿Qué les parece? ¿Usted no cree?
que muchas veces actuamos como si fuésemos Dios. Y no nos asombre, que ese veneno está en nosotros, eso fue lo que fue injertado. Eso se llama orgullo. Y el orgullo es un pecado negro. ¿Sabe por qué es negro? Porque lo reconocemos inmediatamente en los demás, pero no lo reconocemos en nosotros mismos. Está opaco a nosotros mismos. ¿Usted quiere saber si usted tiene ese orgullo? ¿Lo quiere saber? ¿Cómo usted reacciona cuando alguien le dice te equivocaste? Cuando alguien te dice lo que dijiste, lo que hiciste, lo hiciste mal. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Usted le da las gracias? Le dice, ay, gracias, porque me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Puede ser que le dé gracias, pero por dentro, ya ahí se lo está comiendo por dentro, y olvídese que no lo dice, pero ya esa persona le hace una X y se acabó por usted. Eso es orgullo. O sea, no nos damos cuenta, oye, yo soy imperfecto, yo soy finito, yo estoy equivocado, tengo que dar gracias que me han corregido, porque la corrección me hace mejor persona, me ayuda a andar por un buen camino. Pero no, lejos de eso, nos enojamos. Eso es señal de orgullo y de altivez. Eso para no decir que las personas que no tienen esto en control, que son bien susceptibles, se ofenden de todo, eso puede ir en aumento y llegar a la altivez, la altivez, dice el Salmo 138, que Dios los mira de lejos. ¿Por qué Dios los mira de lejos? Porque son los que se creen Dios. No lo dicen, pero actúan como si fuera. Entonces tú los ves que se creen que son más que otros, mejor que otros, etcétera, etcétera. Y eso es contra la gracia. Por eso no tiene lugar dentro del cristianismo, porque va en contra de la gracia de nuestro Señor. Dice 2 Corintios 5:17 que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y por eso como cristianos asumimos nuestro nuevo andar en Cristo, haciendo conciencia de todo esto que le hemos hablado, que representa una verdadera lucha espiritual entre la carne y el espíritu. Porque también no nos podemos confundir, hay cristianos que están equivocados pensando de que ahora que ya están en Cristo, ya no tienen la naturaleza pecaminosa. Piensa que todo es la nueva naturaleza en Cristo. Y están negando que todavía dentro de nosotros está la naturaleza pecaminosa. Está la carne demandando atención, demandando satisfacción. Y esa carne, claro, como hemos nacido espiritualmente, entonces antes no había lucha, no había guerra. Nada más que nos dedicábamos a satisfacer la carne. Pero como hemos nacido de nuevo, entonces sí hay una verdadera lucha porque hemos nacido espiritualmente y ahí hay un choque. El espíritu demandando algo, la carne por otro lado. Y yo tengo los mandamientos de Dios bien claros en mi mente, sé exactamente lo que es bueno y malo, y está ahí latente, pero por otro lado está la carne tratando de que yo le preste atención, y es una verdadera lucha, hermanos, de verdad que es una verdadera lucha. Esa lucha se va a terminar cuando el Señor entonces venga por nosotros. Ya la vez que el Señor nos saque de este mundo, nos va a dar esa nueva naturaleza santificada, glorificada, que ya no va a tener esta lucha porque ya no va a ser pecaminosa, va a ser solamente santidad. Vamos a experimentar cambios que ni nos podemos imaginar ahora nosotros. No se puede ni hablar de eso porque no sabemos cómo va a ser esa naturaleza. El caso es que definitivamente vamos a tener otros apetitos.
Y esa es una de las cosas que más apreciamos de la gracia de Dios, hermanos. Que muchas veces sí le agradecemos a Dios porque nos cuida, nos provee, nos da salud, etcétera. Pero para mí una de las cosas más maravillosas cuando Cristo venga es ya terminar con esta batalla con el pecado. Ya no más. Porque yo sé que el pecado ofende, le desagrada, entristece a Dios. Y a mí también. Sí, cuando lo estamos cometiendo, todo pecado es deleitoso, si no, no lo cometiéramos. ¿Okay? Y cuando lo estamos cometiendo, no pensamos, pero después, qué tristeza, qué amargura, qué desesperación. Bueno, eso es lo que se va a acabar cuando ya el Señor nos lleve, y por eso tenemos que ansiar esa esperanza que está mencionando aquí de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos manda, dice, a ser sobrio. Sobrio es uno que piensa, que actúa con cordura. Cuando usted escucha la palabra sobrio, es totalmente lo contrario a un borracho. Todos conocemos un borracho como actúa, ¿verdad? Irracional. Bueno, lo contrario a un borracho es una persona sobria. Y eso es lo que el Señor nos pide que seamos. Justo es uno que practica lo que es correcto. O sea, una buena moral. Como dice, sí, somos pecadores, obviamente, pero no somos inmorales. O esto, lo otro, respetamos las leyes. Y cuando yo digo de respetar las leyes, no son solo los mandamientos divinos, las leyes cívicas. Las respetamos también como cristianos. Eso es una persona justa. Y piadoso ya viene a ser más bien un compasivo. Claro, un religado con Dios que sirve al prójimo, o sea, está pendiente de las necesidades de otros. Eso solo lo puede hacer una persona que ha experimentado la gracia de Dios. Y si no, piense por un momento, ¿en qué otro lugar, además de quizás usted tener el mejor vecino del mundo, en qué otro lugar usted va a ver que alguien se esté preocupando por usted y esté orando por usted y le esté preguntando cómo está y cómo sigue, etcétera, si no es en la iglesia? ¿En qué otro lugar? Porque yo voy a Publix y los cajeros no me están preguntando a mí cómo tú estás, ¿quieres que ore por ti? ¿Qué necesita? ¿No? O en cualquier otro lugar. Es en la iglesia. Y en la iglesia, ¿por qué? Porque somos piadosos. Y eso lo debemos a lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vivimos en esa esperanza. Sabemos que esta lucha espiritual no es para siempre, va a llegar a su fin cuando el Señor venga. Entonces lo corruptible se va a vestir de incorrupción, como menciona 1 Corintios 15, 51 a 58. Va a comenzar ese nuevo estado que va a ser eterno, cuerpos glorificados, ausencia total de pecado y sus consecuencias, en un paraíso celestial. Todo eso lo vamos a experimentar según cómo vemos las cosas, muy pronto, hermanos, muy pronto. Y el versículo 14 nos recuerda apreciar siempre la gracia, que significa el costo de nuestra redención, siempre tenerlo pendiente. Y ser celosos de buenas obras. O sea, cuando dice celoso de buenas obras, es no estar tan pendiente de nosotros mismos, sino abrirnos un poquito más al prójimo, a las necesidades de los demás, hacerlas propias. Dice, celoso de buenas obras. Recuerden, es parte de mi naturaleza. Y de igual manera que luchamos con el pecado, luchamos con el egoísmo y con otras cosas que están dentro de nosotros que nos privan de hacer buenas obras. Así que, hermanos, tenemos aquí, y esto es lo que dice Pablo, le dice a Tito, tú sabes que aunque tú eres un joven,
habla con autoridad. Háblale a la iglesia, porque estas cosas son verdaderamente importantes. Así que hemos atendido al tema de la gracia, que el objetivo de la Biblia, yo diría, es la formación del reino de los cielos. El personaje protagonista, Jesucristo. Si a mí me dieran a escoger el tema principal de la Biblia, yo diría la gracia de Dios. Porque esa gracia, recuerden, ha sido a través de todas las dispensaciones del tiempo, que se ha manifestado de una manera u otra, Dios revelándose al hombre y atendiéndolo por su gracia. O sea que por gracia somos salvos, por gracia nos atiende, y hemos podido meditar hoy en la manera, no tanto, ya sabemos que tenemos la gracia de Dios, está garantizada, como yo respondo a esa gracia. Y ustedes mencionaron muy buenos conceptos, muy buenas maneras. A lo que no mencionaron le añadimos hoy prácticamente dos aspectos, no sé si lo recuerdan. La humildad, la fe y la humildad, porque ustedes se votaron hoy hablando de misericordia, de amor, de obra, de servicio, de esto y lo otro, pero le añadimos hoy la fe. La fe es lo que me da a mí la seguridad, mi salvación, porque está basada en la promesa de Dios. Y la humildad es porque se ha puesto a pensar, si Dios no hubiera tocado su vida, ¿qué fuera de usted? ¿Dónde estuviera? ¿Qué estuviera haciendo? Quiere decir que si está aquí, es lo que es por la gracia de nuestro Dios. Así que Señor les bendiga, hermano.